Quiero ser maestra o doctora. Desde que entré a la escuela me gusta mucho cómo dan clases los maestros. Y me gusta explicar y pararme enfrente de todos, el pizarrón, escribir y todo eso. De acuerdo con Pablo Latapí y con el Instituto Nacional de Evaluación de la educación juega un papel trascendental en el cumplimiento de los otros derechos humanos. Tomaszewski considera que en el análisis del cumplimiento del derecho a la educación se debe valorar que existen escuelas cerca de los hogares de cada aprendiente, con maestros preparados, infraestructura, mobiliario, equipo adecuado y organización regular para lograr de los fines educativos. Se elimine todo tipo de barreras que provocan exclusión, discriminación e inequidades o faltas de inclusión que orillen a los aprendientes a abandonar la escuela. La escuela y las prácticas profesionales de los docentes se adecúen a las características y condiciones de cada estudiante, cuidando que la educación que se ofrece sea pertinente, relevante y significativa. Los estudiantes se sientan seguros, respetados, aceptados y bien tratados en la escuela, convencidos e interesados en los aprendizajes porque los consideren útiles en su vida presente y futura. ¿Cómo se pretende garantizar el derecho a la educación si falta alguna de estas exigencias? ¿Qué valor le dan los docentes a esto? ¿Cuál es la percepción de los aprendientes? Convivo con mis amigas, que las veo, platico con ellas. Y por las clases que me dan en inglés, más inglés y matemáticas. Bueno, mi maestra un poquito porque explica un poquito como complicado y no da a entender. Pues cada materia pues tiene una, como se dice, como una sabiduría. En español pues tú aprendes pues, ahorita yo estoy en los temas de las cartas personales. Eso yo he mandado cartas y a lo que voy viendo ahorita, yo las cartas las hago muy mal, como las he mandado porque pues el lenguaje y todo eso. Matemáticas, pues el maestra, pues obviamente vas a usarlo en todo. En cuentas, en saber cuánto tienes, hacer esto. En naturales, pues, dicen muchas personas que naturales es como un medio ambiente. Que tú de grande le puedes enseñar a tus hijos cuidar el medio ambiente, el planeta y todo eso. La verdad, geografía se me hace fácil, pero me aburre mucho. O sea, dan clases y de que este es el eje, de que no sé qué. Me da, no sé, estoy en el banco recargada y me hace como un sueñito, me quiero dormir. No sé, me aburre mucho geografía. Es muy común el dar algo teórico de que sabes que es bueno comer, el plato es buen comer, ese tipo de cosas. Pero de eso a que el niño realmente lo aplique en su vida hay un gran marco, o sea, hay una gran separación en todos los ámbitos, en el de la salud, en el de la vida para la sociedad, en el de las competencias, en el de formar una familia. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti como niño de que en un futuro puede hacer esto, pero realmente cuánto se le queda grabado al niño, realmente cuánto es significativo para el niño. Lo que enseñamos no es que esté mal, sino siento que la manera en la que enseñamos y que dejamos que los niños lo interpreten no es completamente correcta, sino que en vez de buscar que se apropien, solamente les damos el contenido, lo aprendiste, qué bueno, tienes tu calificación. Siento que debería ser más práctico. Nuestro país le da una gran importancia a la escolarización de niños y jóvenes. Por eso, el Estado mexicano establece derechos y responsabilidades para los distintos niveles de gobierno y para los ciudadanos. Por un lado, se compromete a dotar a la sociedad de centros escolares de modo que todos los niños y jóvenes tengan oportunidad de recibir y completar su escolarización obligatoria, sin distingos de origen étnico, lugar de residencia, condición social o cultural, y por otro, exhorta a los padres de familia a mandar a sus hijos a las escuelas. Están las escuelas rurales, pero por lo general no cuentan con todos los recursos necesarios para tener darles una buena educación de calidad. Incluso también hay muy pocos maestros que tengan la aptitud de hablar una lengua indígena, y si los hay son muy pocos. Entonces no hay, como por así decirlo, algo que ayude a esos niños a seguir aprendiendo. Sí tienen el acceso a la educación, de que lo hay,
pero el problema es que a lo mejor esa educación no va a ser de la calidad necesaria para ellos. Y por eso es necesario un maestro que tenga su lengua indígena, pero por lo mismo no hay de que muchos maestros que tengan una lengua indígena. Incluso aquí en Nuevo León hay niños que tienen lengua indígena porque vienen de otros estados, pero bueno, ellos ya hablan español. El problema vendría siendo cuando esa es la única lengua que tenga el niño. En Nuevo León, 2 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. El grado promedio de escolaridad de esta población está apenas por encima del primer año de educación media superior. Sin embargo, las tasas de asistencia a planteles de educación media superior son más elevadas que el promedio nacional, aunque el cumplimiento cabal del derecho a la educación sigue siendo una tarea pendiente. Se ha reducido a 0 el porcentaje de alumnos que abandona sus estudios de educación primaria, pero en educación secundaria este es del 4% y en educación media superior se ubica por arriba del 13.5%. Bueno, los estudiantes normalmente acaban secundaria y algunos no sobreviven, no alcanzan la prepa o terminan la prepa y ya no siguen una carrera. Entonces creo que la preparatoria sería el eslabón más débil. Generalmente, bueno, yo he visto que son por problemas económicos. Ya no tienen las facilidades para seguir estudiando. Generalmente tienen que ir a trabajar en algo y dejarlo en pausa. Realmente, ¿cuántos niños de los que salen de primaria acaban secundaria? ¿Cuántos de los que acaban secundaria entran a prepa? ¿Y cuántos de los que entran a prepa acaban la prepa? O sea, se va minorando. No sé los números, la verdad no los conozco, pero al menos yo sé que de todos mis compañeros que están conmigo en la primaria, menos del 20% no acabaron la facultad o no la estudiaron. Y que al menos de mis compañeras, 3 o 4 salieron embarazadas. O sea, eso es por mí, por mi experiencia. ¿Cuántas personas no hay así? La pobreza afecta las oportunidades de vida de la población, por eso se requiere de políticas intersectoriales capaces de atender las consecuencias de esta, como el hambre, el trabajo infantil y la inseguridad, que afectan directamente la escolaridad de la población con situaciones de inequidad educativa y deserción escolar. Esto menoscaba las oportunidades de estudiar y genera escasas expectativas en torno al aprendizaje. En los hijos de los pobres se reproduce la pobreza de los padres cuando se carece de oportunidades educativas y de condiciones integrales para romper este círculo vicioso. Creo que es cierto, hay becas y hay muchos programas, sin embargo, no están al alcance de todos o muchos programas están sujetos a la conveniencia de los líderes del programa, que una solución a esto sería reducir o que realmente la educación básica sea gratuita, porque llegas a la escuela y te encuentras con que aún a estas alturas no te dejan entrar al niño porque ya no le llaman cuota, le llaman donativo, pero si no hizo el donativo le empiezan a hacer caras o no lo dejan entrar. El estado de Nuevo León se ve menos afectado que otras entidades del país. Por ejemplo, se tiene un ingreso per cápita de 5.449 pesos. Solo el 3% de la población reside en áreas rurales. El 5% tiene carencias en servicios de la vivienda. El grado de marginación es muy bajo. Ocupa el lugar 31 de las 32 entidades. El trabajo infantil va de la mano con la pobreza y la necesidad de las familias por sobrevivir. Es necesario reducirlo al máximo hasta acabar con él, porque vulnera los derechos de los niños y deriva en consecuencias adversas para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las niñas y niños. De los niños que trabajan, es muy raro que alguno de ellos esté en la escuela. Si hay uno, se me hacen muchos, porque realmente la mayoría de los niños que trabajan en las calles no estudian, no hacen nada más que trabajar desde temprano hasta noche. Es muy poco probable que una persona vea a un niño en la calle y le diga estudias o no, y haga algo por ayudarlo o busque una manera de ayudarlo. Generalmente se le da una moneda, se le compra su producto y creo que una persona que esa es suficiente ayuda para él, cuando realmente no es así. En los resultados del cuestionario de contexto del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2015, el 24% de los niños de sexto grado de educación primaria expresan que además de estudiar, tienen un trabajo remunerado ya sea con pago en efectivo o en especie. El 42% de ellos se encuentra en escuelas indígenas. Mientras que el trabajo infantil exista, será difícil que se den las condiciones para que el Estado cumpla con el derecho de todos a una educación de calidad.
Pues legalmente estamos muy bien y México tendría o debería de tener una educación de una calidad muy elevada. Sin embargo, volvemos a la realidad de las aulas y la situación no es esa. Son pocos los maestros que llevan en realidad más allá la enseñanza. Los referentes de la calidad educativa, de acuerdo con Silvia Schmelz y el INEE, son la adaptabilidad y la aceptabilidad como referentes de acciones que atienden a los estudiantes según sus características y condiciones. Sin embargo, esto requiere del conocimiento diferencial de cada integrante del grupo escolar, de habilidades didácticas para adecuar los contenidos a cada uno de ellos, de generar un ambiente de aprendizaje adecuado que convenza a los estudiantes de las bondades de la educación que se les ofrece y de lo trascendente de sus aprendizajes. La escuela en sí no es quien forma al individuo, o sea, si hay una formación del individuo no es por parte específicamente de la escuela. Sé que esto va a sonar como que, bueno, el maestro es parte de la escuela, pero siento que es más la labor del maestro de forma interna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy maestro, ¿por qué? Porque un maestro me dio un buen ejemplo en primaria y a base de él yo quiero ser maestro y quise avanzar. Pero si yo tengo otro maestro, es probable que no. Es más el ejemplo de una persona y el interés que el maestro puede tener en el niño que en sí el conocimiento que le está brindando. En el estado de Nuevo León hay una relación desigual en cuanto a la concentración de la calidad de la educación que se ofrece. Los municipios más pobres tienen menores promedios de escolaridad y puntajes más bajos, como se observó en la prueba REALE, Rendimiento, Efectividad, Aprovechamiento y Logro Educativo, aplicada en el año 2003. De acuerdo con los resultados de la prueba Planea, se tiene que el 32.5% de los alumnos de tercero de secundaria se ubican en un nivel insuficiente en lenguaje y comunicación. El 66.1% de los alumnos de tercero de secundaria se ubican en un nivel insuficiente en matemáticas. El 42.5% de los alumnos de sexto de primaria se ubican en un nivel insuficiente en lenguaje y comunicación. El 55.1% de los alumnos de sexto de primaria se ubican en un nivel insuficiente en matemáticas. El promedio de los porcentajes estatales de estudiantes de 12 a 14 años en rezago grave es de 1.2%. En la escuela tiene lugar el hecho educativo. Es ahí donde se tienen que impulsar las innovaciones necesarias para atender los problemas que atentan contra el derecho a una educación de calidad. Ningún tipo de discapacidad justifica el rechazo de los niños a una educación obligatoria. La incorporación y permanencia exigen una educación básica con calidad, equidad y gratuidad, porque es un derecho que el Estado debe garantizar. Cada año anterior he trabajado con alumnos de educación especial. Lo primero es que se integren al grupo, pero no se integran ni los marginamos, sino que realmente a ellos se les da una atención un poco más especializada. En esta escuela, en la Insurgente Pedro Moreno, se cuenta con un equipo de USAER, en donde contamos con un maestro, un pedagogo, tenemos un maestro también, un psicólogo, una trabajadora social que nos ayuda en el entorno familiar y también un docente de lenguaje que nos ayuda en cuestión para desarrollar en cuestión lingüística. Cada uno de ellos atiende las diferentes áreas. En congruencia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todas las personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a una educación integral y de calidad que les permita desarrollarse de manera autónoma para terminar con todo tipo de discriminación, rezago o deserción. Hasta ahorita lo que la Secretaría cree que es la inclusión dentro de las escuelas, se levantan el cuello diciendo que son inclusivas, que está bien, tienen como que una buena intención, pero la ejecutan de la manera negativa o de una manera no tan buena que digamos. Incluyen a niños con ciertas discapacidades intelectuales o motrices. El problema viene con los niños con discapacidades intelectuales, porque muchas escuelas o la mayoría de las escuelas no están equipadas o no tienen el personal para darles la atención que necesitan esas personas. Incluso pones a los niños en grupos donde el maestro tiene cero capacitación para educar también a ese niño con capacidades diferentes.
En el último censo de la población y vivienda realizado en el 2010, se detecta que la población con discapacidad representa el 5.1% del total nacional. Según estadísticas del INEGI, en 2014, la prevalencia de discapacidad es de 6% a nivel nacional y de 5.5% en Nuevo León. Según las estadísticas escolares, las discapacidades más frecuentes entre los estudiantes de educación obligatoria son la baja visión y la discapacidad intelectual, y con mucha menor prevalencia la discapacidad motriz, la hipoacusia, la sordera y la ceguera. Las discapacidades motrices, alguien que se encuentra en silla de ruedas, es más sencillo para él la educación, pero si hablamos de alguien que tenga un síndrome de Down, una discapacidad intelectual, es bastante complicado. Generalmente no pasan de nivel de primaria o nivel secundaria o siguen en un campo laboral. Es complicado para ellos continuar la educación. Hay escuelas que son especializadas o que están enfocadas en niños con ciertas desventajas, digámoslo así, pero pues generalmente son más caras de lo normal. Debido a que ya contamos con escuelas tecnológicas como el CECATI, el CONALEP, donde muchos niños con ese problema se les dirige ahí. El personal de apoyo de las escuelas primaria y secundaria, a esos niños los proyectan en escuelas técnicas. Por ejemplo, en el CECATI, en el CEBETIS, son algunas de las escuelas donde van mucho tipo de niños a esas escuelas. De acuerdo con el informe 2014 del INEE, a nivel nacional no se ha logrado siquiera la disponibilidad con muchos de los alumnos, sobre todo de preescolar y del nivel medio superior. Existen serias deficiencias para asegurar la asistencia efectiva y permanencia, es decir, la accesibilidad. Los problemas de falta de relevancia que se conviertan en causa de la ineficiencia del sistema indican que todavía hay mucho por hacer para lograr la adaptabilidad. Y para muchos alumnos, sobre todo de educación secundaria y media superior, la escuela no es un sitio agradable donde se aprende lo necesario para la vida y donde se sienten respetados y seguros. Hay también camino por andar para lograr la aceptabilidad.